Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y felicidades por continuar aprendiendo con nosotros con el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. Mi nombre es Jesús de la Cruz López. Sean bienvenidos a las asesorías del IEAT en tu casa. Te invito a que visites el link que se muestra en pantalla para acceder a nuestros recursos desde tu dispositivo móvil. Hoy continuaremos con el módulo de Pensamiento Matemático 1. Recuerda que los contenidos de este módulo se encuentran relacionados con los campos formativos de lengua y comunicación y vida y comunidad. Asimismo, no pierdas de vista el proyecto que vas a trabajar durante el desarrollo de esta unidad. Te ayudará a obtener un punto extra a la hora de presentar tu evaluación final de este módulo. Vamos a continuar con la unidad 2, figuras geométricas. Te invito a que me acompañes en esta clase que te servirá de reforzamiento. Iniciamos. El estudio de las formas, el espacio y su medida es el objeto de estudio de esta unidad. Para ello, un aspecto relevante es desarrollar la capacidad de cálculo utilizando las principales medidas para estimar el tiempo, la longitud y la superficie, así como observar y analizar las figuras geométricas para vincularlas con formas y espacios. Iniciaremos con la secuencia 6, figuras geométricas, donde abordaremos los siguientes temas. Tema 1, la geometría en la vida diaria. Tema 2, clasificación de figuras geométricas por el número de lados. Tema 3, clasificación de figuras según la regularidad de sus lados. Tema 4, propiedades de cuadrados y rectángulos. En esta secuencia, reconocerás las figuras geométricas, las características de los principales polígonos y su clasificación en regulares e irregulares. Revisarás los ángulos interiores y las líneas paralelas, así como las propiedades de cuadrados y rectángulos. Asimismo, continuarás con el desarrollo del proyecto Reconocimiento de figuras geométricas en las artesanías de mi comunidad. Las actividades a desarrollar en esta secuencia son las siguientes: identificación de figuras geométricas en las artesanías de tu lista, selección de artesanías con figuras geométricas, reproducción de dibujos o imágenes formados con grecas, diseño de dibujo con cuadrados y rectángulos. Como bien sabemos, México es un país pluricultural y su identidad reside en los pueblos originarios. Y una de sus principales actividades son las artesanías. En ellas puedes encontrar diversas formas y colores y también hacen uso de las figuras geométricas. Veamos nuestra actividad de inicio. Para recuperar tus aprendizajes previos, realiza lo que se te pide. Escribe el nombre o dibuja las figuras geométricas que conozcas o de las que ya hayas escuchado hablar. En esta actividad de inicio puedes escribir el nombre de alguna figura geométrica que conozcas o dibujarlas. Por ejemplo, vemos en pantalla en el extremo izquierdo el diseño de una figura representativa de algunas artesanías mexicanas. Y como ves, podemos identificar entre rayas y puntos figuras geométricas como los triángulos, círculos, trapecios, rombos y romboides. Ahora, en el extremo derecho, observamos un boceto de nuestros artesanos en donde puedes apreciar figuras como círculos, triángulos, cuadrados y trapecios. Así que te invito a trazar o dibujar algunas figuras en tu módulo. Continuemos con el tema 1. Tema 1. La geometría en la vida diaria. La geometría es la parte de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras, la forma de medirlas y sus relaciones con el espacio. Quizás no los has notado, pero está presente en tu vida diaria. Observemos lo siguiente. Tema 1. La geometría en la vida diaria. Como observamos en pantalla, el cuadrado, el círculo, el triángulo y el pentágono son ejemplos de figuras geométricas.
Estas son algunas figuras principales que podemos encontrar en nuestro entorno en forma de objetos, espacios y diseños. Así también, en la naturaleza también puedes encontrar varios ejemplos de figuras geométricas. Sin su estudio, la vida diaria sería muy distinta. Por ejemplo, en el extremo izquierdo tenemos a nuestro satélite natural, la Luna, que tiene una forma circular, como lo habrás notado en el eclipse solar anular que ocurrió en días pasados. Asimismo, observamos en el extremo derecho la tela de araña, que se compone de hilos radiales, hilos de marco, hilos de apoyo e hilos espirales, una figura geométrica propia de las arañas. Son interesantes las figuras que podemos encontrar en la naturaleza. De la misma manera, podemos encontrar figuras geométricas en la ciudad como en las casas, vehículos, silos para depositar granos o presas que guardan el agua no tendrían las características de diseño que conocemos. Objetos tan simples producidos en series por las fábricas como envases para champú o garrafones de agua tampoco estarían disponibles. Continuemos con nuestra actividad 1. Actividad 1. Observa atentamente la imagen y responde lo que se te pide. ¿Identificas las figuras geométricas que contiene esta imagen? Te invitamos a marcar con un color las que encuentres. Como podemos observar en la imagen, tenemos un centro de salud y podemos encontrar las siguientes figuras geométricas. En la pared, un círculo. En el marco de la puerta, un rectángulo. Y las ventanas tienen formas cuadradas. Continuemos con el siguiente tema. Tema 2. Clasificación de figuras geométricas por el número de lados. Es importante conocer y clasificar a las figuras geométricas por el número de lados que tienen. Por ejemplo, la figura de menor número de lados es 3 lados, que se conoce como triángulo. Veamos lo siguiente. Observa las figuras, además del color. ¿Qué tienen en común las moradas y las de color azul? Las figuras de color morado tienen todos sus lados iguales y por eso reciben el nombre de regulares, mientras que las azules tienen 2 o más lados distintos y se clasifican como irregulares. En matemáticas resulta útil clasificar los objetos de acuerdo con las características que posean, y una de estas características son los lados que contenga. A continuación te invito a observar algunas figuras y su clasificación según su número de lados. Si la figura tiene 3 lados, se llama triángulo y se clasifican en triángulo equilátero, que tiene 3 lados iguales, triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales, y el triángulo escaleno, que todos sus lados son diferentes. Ahora, si la figura tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Entre ellos encontramos el cuadrado con 4 lados iguales, al rectángulo, el rombo, y también podemos encontrar una figura irregular de 4 lados. Si la figura tiene 5 lados, se llama pentágono. Si sus 5 lados son iguales, es una figura regular. En caso contrario, es una figura irregular. Y si la figura tiene 6 lados, se llama hexágono. Si sus 6 lados son iguales, es una figura regular. En caso contrario, es una figura irregular. Ahora, si la figura tiene 7 lados, se llama heptágono. Si sus 7 lados son iguales, es una figura regular. En caso contrario, es una figura irregular. Y si la figura tiene 8 lados, se llama octágono. Si sus 8 lados son iguales, es una figura regular. En caso contrario, es una figura irregular. Ahora bien, si la figura tiene 9 lados, se llama eniágono u nonágono. Si sus 9 lados son iguales, es una figura regular. Si sus lados son diferentes, es una figura irregular. Y si la figura tiene 10 lados, se llama decágono. Si sus 10 lados son iguales, es una figura regular.
De no ser así, es una figura irregular, como se observa en la imagen. Ahora continuemos con la siguiente actividad. Actividad 2. Para practicar lo revisado, realiza lo que se te pide. Observa las figuras, selecciona el nombre que les corresponde de acuerdo con el número de sus lados y escríbelo debajo de cada una. Como podemos apreciar, la primera figura de color morado que tiene 4 lados, por lo que sabemos que se llama cuadrilátero. La figura siguiente tiene 7 lados, por lo que se llama heptágono. Y la figura de al lado vemos que tiene 10 lados, por lo que se llama decágono. Continuando tenemos una figura de color amarillo, que se parece a una estrella de 4 puntas. Pero si observamos bien, podemos contar que tiene 8 lados, por lo que se llama octágono. La figura siguiente tiene 5 lados, por lo que se llama pentágono. Y por último, tenemos a una figura muy conocida de 3 lados, que todos sabemos que se llama triángulo. En esta sección, en la página 212 de tu módulo de Pensamiento Matemático 1, en relación al proyecto te sugiero realizar las actividades. Reconocimiento de figuras geométricas en las artesanías de mi comunidad. Revisa la lista de artesanías que realizaste, identifica las que tengan figuras llamativas o figuras geométricas, sus dibujos y diseños. Recordemos que en nuestro México existe una gran diversidad de actividades artesanales que le dan alegría a nuestras festividades y en ocasiones especiales. Adelante con las actividades. Continuemos con el siguiente tema. Tema 3. Clasificación de figuras según la regularidad de sus lados. Cuando hablamos de la regularidad de los lados de un polígono, nos referimos a observar si sus lados y ángulos son iguales o difieren entre sí. Veamos lo siguiente. En el tema anterior, conociste distintos tipos de figuras geométricas y su clasificación de acuerdo con su número de lados, y como observamos en la imagen, tenemos las siguientes figuras con sus respectivos nombres: triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono y decágono. Hay otro tipo de clasificación para estas figuras llamadas también polígonos. Los polígonos están presentes en múltiples ámbitos de nuestro diario vivir, como el sistema productivo, como en las industrias, el diseño, la arquitectura, la topografía, etc. Por lo que revisemos los siguientes conceptos. Las figuras están compuestas de lados y de ángulos. Los lados son las líneas rectas que forman una figura geométrica, mientras que los ángulos son las aberturas que se forman entre dos lados de un polígono. Por ejemplo, el hexágono tiene 6 lados iguales y también tiene 6 ángulos internos iguales. Un ángulo puede ser interno o externo. El ángulo interno se forma dentro del polígono y el externo fuera de él. Observa los ejemplos. Podemos observar la flecha que señala uno de los ángulos internos del triángulo, y en la cruz podemos ver que la flecha señala uno de sus ángulos externos. Un ángulo interno se forma dentro de un polígono. Por ejemplo, esta estrella de 5 lados tiene 10 lados iguales y 10 ángulos internos, ejemplificados con los marcadores en color verde. También tiene 10 ángulos externos. Observa que en el caso de las estrellas, sus lados son iguales, pero sus ángulos son diferentes, como se puede apreciar en la imagen en pantalla. Ahora veamos que un polígono regular es un polígono cuyos lados y ángulos internos son todos iguales. En el caso de los triángulos, el que tiene sus 3 lados iguales es un polígono regular. Por ejemplo, tenemos en la imagen un triángulo que se llama equilátero y es un polígono regular porque todos los ángulos internos son iguales.
y también todos sus lados son iguales. En cambio, un polígono irregular es aquel que no tiene todos sus lados y ángulos iguales. Por ejemplo, tenemos en la imagen un triángulo que se llama isósceles y es un polígono irregular porque tiene ángulos internos diferentes y también tiene dos lados iguales y uno diferente. Veamos el caso de los cuadriláteros. Como observamos en pantalla en la figura morada, todos los ángulos internos son iguales y todos sus lados son iguales. Ahora bien, en la figura verde, todos los ángulos internos son iguales y tiene dos lados iguales cortos y dos lados iguales más largos. El primer cuadrilátero de color morado es regular, recibe el nombre de cuadrado. Y el segundo cuadrilátero de color verde, llamado rectángulo, es irregular. Los polígonos regulares con más de 4 lados no tienen un nombre especial para decir si son regulares o no. Por ejemplo, un polígono regular de 5 lados se llama pentágono regular. Un polígono regular de 6 lados se llama hexágono regular y así sucesivamente. Ahora, continuemos con la siguiente actividad. Actividad 3. Dibuja una figura que responda a la descripción. Utiliza la cuadrícula para que te quede mejor. Figura regular. Todos sus ángulos internos y lados son iguales. Como vemos en pantalla, tenemos una figura de 6 lados iguales. Y también tiene sus 6 ángulos internos, todos iguales, por lo que es una figura regular. En esta sección de tu módulo, te invito a que realices las actividades de tu proyecto, reconocimiento de las figuras geométricas en las artesanías de mi comunidad, que se encuentran en las páginas 218 y 219 de tu libro de Pensamiento Matemático 1, donde se te solicita dibujar una greca o figura geométrica. Asimismo, realices un diseño o dibujo para adornar un plato de cerámica. Adelante, que aflore tu creatividad artesanal. Ahora continuemos con el siguiente tema. Tema 4. Propiedades de cuadrados y rectángulos. Para reconocer las propiedades de cuadrados y rectángulos, te invito a que revisemos la siguiente información. Líneas paralelas. ¿Alguna vez has observado que las líneas del tren llevan siempre la misma distancia entre ellas y jamás se cruzan? En geometría, las líneas paralelas son aquellas que tienen siempre la misma distancia entre ellas y, por lo tanto, nunca se cruzarán. Como ejemplo, podemos observar en la imagen las vías del tren. Ahora bien, veamos paralelogramos. En el tema anterior aprendiste que un cuadrilátero es una figura geométrica de 4 lados. El paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son partes o segmentos de líneas paralelas. Es decir, son líneas que nunca van a juntarse, como se aprecia la figura rosada en pantalla que corresponde a un paralelogramo. Veamos el siguiente esquema. Esquema de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se conocen como paralelogramos y los paralelogramos se clasifican en 2 tipos, los rectángulos y los rombos. Ahora bien, dentro de los rectángulos tenemos a los cuadrados. Continuando, tenemos que un rectángulo es un paralelogramo cuyos lados opuestos son iguales y todos sus ángulos son idénticos. Sin embargo, cuando escuches hablar de rectángulo, por lo regular será para describir paralelogramos con 2 lados más largos y 2 lados más cortos, como el que se muestra en pantalla en color azul. Un cuadrado es un paralelogramo que tiene todos sus lados y ángulos iguales, como se aprecia en pantalla en color morado. Como observamos, en pantalla tenemos un cuadrado de color morado y un rectángulo de color melón.
Vamos a analizar tres características: igualdad de lados, igualdad de ángulos y lados paralelos. En la igualdad de lados, para el cuadrado, todos los lados son iguales. En cambio, para el rectángulo, todos los lados opuestos son iguales, solo los ángulos opuestos son iguales. En la igualdad de ángulos, para el cuadrado, todos los ángulos son iguales. Y también para el rectángulo, todos los ángulos son iguales. En lados paralelos, en el cuadrado, los lados opuestos son paralelos. Asimismo, para el rectángulo, también los lados opuestos son paralelos. La única diferencia entre el cuadrado y el rectángulo es que el cuadrado tiene todos sus lados iguales y el rectángulo no necesariamente. Veamos la siguiente actividad. Actividad 3. Para afianzar los conocimientos adquiridos acerca de las propiedades de los rectángulos y cuadrados, haz lo que se te solicita. Del lado izquierdo de la cuadrícula, dibuja un cuadrado de 3 cuadritos por lado. Del lado derecho, también dibuja un rectángulo con 2 lados que miden 3 cuadritos cada uno y otros 2 lados que midan 6 cada uno. Y como observamos en pantalla, del lado izquierdo tenemos un cuadrado de color naranja formado con 3 cuadritos de cada lado. Y del lado derecho tenemos a un rectángulo de color azul formado con 2 lados de 3 cuadritos y 2 lados de 6 cuadritos, realizando lo solicitado. En esta secuencia reconociste los principales polígonos de acuerdo con sus características. Los clasificaste en regulares e irregulares. Aprendiste cuáles son los ángulos interiores. Reconociste las líneas paralelas y profundizaste en el estudio de las propiedades de los cuadrados y rectángulos. Ahora realicemos la actividad de cierre. Repasa lo aprendido y haz lo que se te pide. Dibuja un pentágono. Auxíliate de la cuadrícula y una regla para trazarlo. Bien, y como vemos en pantalla, tenemos trazado un pentágono que tiene 5 lados iguales y también sus 5 ángulos internos son iguales, realizando así lo solicitado. Realicemos nuestra última actividad. Marca con una paloma si las frases siguientes son verdaderas, B, o falsas, F, como se muestra en el ejemplo. Tenemos la frase: las rectas paralelas se interceptan en algún punto. Esta frase es falsa, por lo que ponemos una palomita en la columna de la letra F. La siguiente frase es: los cuadrados, los rectángulos y los rombos son ejemplos de paralelogramos. Sabemos que esta frase es verdadera, por lo que ponemos una palomita en la columna de la letra B. Luego tenemos la frase: los lados opuestos de los rectángulos son iguales. Esta es verdadera, por lo que ponemos una palomita en la letra B. Continuando tenemos la frase: todos los rectángulos son cuadrados. Esta es falsa, por lo que ponemos una palomita en la letra F. El cuadrado tiene ángulos internos diferentes. Esta es falsa, por lo que ponemos una palomita en la letra F. Todo rectángulo tiene sus 4 lados iguales. Esta es falsa, por lo que ponemos una palomita en la letra F. Y nuestra última frase es: algunos rectángulos tienen todos los lados iguales. Esta es verdadera, por lo que ponemos una palomita en la letra B. Ahora que hemos terminado la sesión de esta secuencia 6, te invito a cotejar las actividades de tu proyecto en la página 226 de tu módulo, relacionado con las figuras geométricas, identificadas en las artesanías, su selección y reproducción de sus diseños, usando las grecas, cuadrados y rectángulos. Muy bien, hemos concluido la secuencia 6
de nuestro módulo Pensamiento Matemático 1. Te invito a seguir estudiando en casa. Si tienes alguna duda, contacto a tu asesor. Agradezco tu atención prestada en estas asesorías del IEAT en tu casa. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.